Ahora sí, padre. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, padre. Y como les hemos indicado en otras ocasiones o platicado en otras ocasiones, las pláticas, aunque son, no tienen unas, o sea, se pueden ver aisladamente, también pueden ver toda la continuidad de las pláticas y los invitamos a verlas. Y si tienen alguna pregunta o comentario, el padre en todo momento nos las puede responder. Muchísimas gracias, padre. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo y bueno, iniciamos de inmediato nuestra reflexión. Los temas que hemos ido desarrollando pues van concatenándose un poquito según las intervenciones de quienes están presentes o escuchan y también según criterios de lógica de los temas. Y pues en varias ocasiones ha habido o todavía sigue habiendo algunas reacciones de personas frente a datos que he presentado en forma amplia, digamos precisa, indicando documentos, etcétera, etcétera, sobre algunas cuestiones que generan miedo y que en realidad son cuestiones completamente naturales. Y el día de hoy, como ya había señalado la vez pasada, vamos a hablar sobre, vamos a llamar así, la energía cósmica. La palabra energía cósmica, energía del universo y cosas por el estilo, les genera a muchas personas dudas, ¿no será esto nueva era, demoníaco? ¿Qué tipo de energía se trata? Y cosas por el estilo. Tanto por poner un ejemplo, cuando en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, se está describiendo lo que dicen los representantes de la nueva era para que analicemos, dice el documento muy claro, ¿no? Para que analicemos y veamos qué cosas son aceptables, qué cosas no lo son, ¿verdad? Que generalmente se le lee muy mal, conferencistas, etcétera, consideran que al hablar de energía cósmica se está hablando de energía diabólica, incluso la palabra energía, la expresión energía mística, digamos curiosamente como energía diabólica y cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver eso de la energía cósmica, porque al final vamos a ver cómo cuando escuchamos frases así, una cosa es que ignoremos de qué se trata y estemos a la deriva de uno que está hablando. Y otra cosa muy distinta es que conozcamos las cosas y que cuando nos hablan de esa manera, nosotros podamos entender de qué se trata, ¿verdad? Concretamente, por ejemplo, ese texto de Jesucristo, portador del agua de la vida, en el cual se está diciendo que dice la nueva era, dice muy claramente, se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior y con la energía cósmica. Esta frase no sé, pone nerviosos a mucha gente, ¿verdad? Y yo no sé aquí qué cosa sea falsa, ¿sí? ¿Acaso la fuente de la sanación no está dentro de nosotros? Por ejemplo, hace año y medio me fracturé la muñeca izquierda, el médico la acomodó y la enyesó. El médico muy capaz no soldó el hueso, o sea, no lo sanó. El médico lo puso en condiciones de que se sanara correctamente. Pero fue mi organismo el que creó nuevas células, ¿no? Nuevos tejidos óseos, ¿no? Más fuertes que los anteriores, ¿verdad? Así es de que la sanación partió desde dentro y así son todas las demás enfermedades. Si yo tengo una infección y me recetan un antibiótico, el antibiótico no es el que me sana. De hecho, es antivida, antibiótico, antibios, ¿sí? Y entonces lo que hace el antibiótico es ayudarle al organismo
a que derrote al virus, ¿sí? Le ayuda matando virus, pero también mata cosas del organismo, ¿sí? Y el organismo es el que se recupera. No veo dónde pueda estar un problema. Entonces dice, la salud está dentro de nosotros mismos, la fuente de la salud, y la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior. ¿Qué cosa hay ahí de equivocado? Bueno, vamos a hablar precisamente de la energía interior, aún física. Y con la energía cósmica, ¿sí? Ujú. ¿Qué dijimos con energía cósmica? Son palabras muy precisas, ¿sí? Y solamente si no conocemos esto que es de la física, que es de la realidad, no, lo ordinario de la realidad, entonces nos asustan, ¿verdad? Modificando la expresión energía cósmica y cambiándole palabras, no sé por qué no leen correctamente, y generan miedo, demonizan las cosas, ¿verdad? Y todo esto surge precisamente de ignorancia, pero el resultado inmediato es un tremendo miedo que luego impide razonar, ¿sí? E incluso impide leer, impide entender lo que se está leyendo. Y bueno, pues lo que quisiera hacer a continuación como primera cosita es hablar de la energía cósmica. Y para ello, de inmediato, ¿no? Vemos que la palabra cosmos es equivalente a universo, ¿sí? Eh, no sé si tenga caso aclararlo más, pero el cosmos es el universo, ¿no? Si vemos el universo o el cosmos, vemos que es algo impresionantemente grande, enorme y con una estructura muy precisa, ¿no? Entonces, sabemos que las estrellas y los planetas tienen una estructura como nuestro sistema solar. El Sol es una de tantas estrellas que hay en el universo. Hay algunas mucho más grandes que el Sol, otras más pequeñas. Y en torno a esta estrella hay planetas que tienen rutas muy precisas, ¿no? Le llamamos sistema solar. Luego, las estrellas y sus sistemas, ¿verdad? Sí, planetas cuando los hay, están agrupados en galaxias, ¿verdad? Son grupos de estrellas y de sistemas solares, ¿no? Y hay muchísimas galaxias en el universo. Vamos luego a decir más o menos cuántas se calculan que hay de las conocidas, ¿verdad? Las galaxias, a su vez, están agrupadas, ¿sí? Grupos de galaxias, ¿verdad? Y el universo. Entonces, el universo, enorme, 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 agrupa galaxias, ¿verdad? Cada galaxia agrupa sistemas solares, ¿sí? Cada sistema solar o cada planeta o cada estrella tiene su propia estructura, ¿sí? Y así vamos bajando. Entonces, una cosa muy importante es que el universo tiene un orden y una estructura bastante definidos, ¿sí? Bueno, decía que hay muchísimas galaxias, es decir, agrupaciones de estrellas, ¿verdad? Eh, bueno, y las más pequeñas, las galaxias más pequeñas, abarcan más o menos unos 400.000 millones de estrellas, una sola galaxia, ¿sí? Eh, También el tamaño es enorme, ¿sí? O sea, bueno, las galaxias mayores, de mayor tamaño, pueden llegar a abarcar hasta 1 billón de astros, ¿sí? Un billón es 1 millón de millones. Una sola galaxia, ¿sí? Algunas galaxias, solo una galaxia, tienen un diámetro, más o menos, las más grandes, de 170.000 años luz. Es decir, para atravesar de un extremo al otro una galaxia grande a la velocidad de la luz,
300,000 kilómetros por segundo, se tardaría 170,000 años, ¿sí? Y las más pequeñitas, unos 6,000 años luz. No sé si nosotros logramos un poquito tener un entendimiento de esto, ¿no? Nuestro sistema solar está dentro de una galaxia que sabemos se llama Vía Láctea. La Vía Láctea tiene, o sea, nuestra galaxia en su diámetro, una distancia más o menos de 105,000 años luz, entre 105,000 y 106,000 años luz. O sea que para atravesar solo nuestra galaxia, ¿no?, a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, ¿sí?, tardaríamos 105,000 años, ¿no? Todavía recientemente, allá por el año 2018, un equipo de investigadores, ¿verdad?, de, bueno, publicaron observaciones que consideran que la Vía Láctea es más grande de lo que se pensaba, casi el doble, ¿no?, que tiene cerca de 200,000 años luz, ¿no? Se considera en el universo puede haber o hay, ¿verdad?, unos 100,000 millones de galaxias, ¿no? Pueden variar según los estudios, ¿verdad? Aquí yo no sé qué tanto nosotros podamos tener una idea, ¿sí? Si tan solo nuestra galaxia mide más de 100,000 años luz, siendo conservadores, la distancia entre una galaxia y otra, más o menos eso, y la otra, y hay nidos de galaxias, y entre un nido de galaxias y el otro nido de galaxias es una cosa impresionante. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, que la tecnología actual capta a veces galaxias que están, por ejemplo, en alguna ocasión escuchaba, ¿no?, que se descubrió cómo se estaba destruyendo una galaxia a 10,000 años luz de distancia, lo cual quiere decir que esa galaxia se destruyó hace 10,000 años, solamente que hasta ahorita nos va llegando la luz, ¿verdad? Es decir, la capacidad de mirar eso, ¿no? Aquí tendría que acordarme si es hace 10,000 años luz o 10,000 millones de años, porque no olvidemos que se considera que el universo apareció hace 14,000 millones de años. Ya habría habido una galaxia y empezaría a destruirse. Aquí lo interesante es que se está viendo lo que pasó hace miles de millones de años, ¿sí? Entonces, bueno, es impresionante realmente. Pero aquí, a propósito de la energía cósmica, la pregunta es, ¿y cómo será ese orden? ¿Cómo es posible que una estrella permanezca más o menos en la misma distancia? Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, ¿eh?, está como unos 4 años luz, la más cerquita. Luego otras y otras, de modo tal que tengan un orden más o menos circular, como un grande disco, que es la Vía Láctea, ¿verdad? Es ese orden, hay un centro, y luego que las galaxias a su vez tengan orden, ¿sí?, un orden. Entonces, eso parece ser que se debe a la energía subatómica. Pasamos de eso enorme, de veras increíble, a algo increíblemente pequeño, que sería un átomo, ¿sí?, del cual nosotros tenemos una imagen, ¿no?, como un núcleo del átomo que está hecho de protones y neutrones, y luego los electrones que giran en torno a ese núcleo. Generalmente lo dibujan como pelotitas de billar, ¿verdad?, como si fueran cuerpos materiales, ¿no? Y resulta de que no, de que cuando se quiere ver cómo es un electrón, no es una masa, por ejemplo, ¿no?, o un protón, sino que es como un campo magnético, ¿sí? Es un campo, por ejemplo, un electrón,
y lo que sería el electrón no se sabe dónde anda por allí, o en todo caso hay ondas, son filamentos, ¿sí? Ondas, es ondular. Y esas ondas están continuamente en movimiento, los átomos están moviéndose a una velocidad impresionante. Hace años, ¿verdad? El dato que tenía era que los electrones giraban alrededor del núcleo del átomo unas 10 millones de veces por segundo, ¿no? Y que en un segundo ya había dado 10 millones de vueltas. Lo más interesante es que los electrones pueden cambiar de órbita, a esa velocidad, como si hubiera una carretera, ¿no? Una carretera sin materia, y brinca a otra órbita, sí. Y esa es la forma que tiene de liberar energía. Y resulta, ya usé la palabra energía, y resulta que parece que el átomo está estructurado gracias a una tremenda energía que si se libera, tenemos la energía atómica precisamente. La energía atómica viene de átomo y se libera cuando el núcleo de un átomo es dividido, ¿sí? Se dispara, ¿sí? Al dividirse, el núcleo del átomo libera una energía tremenda, energía atómica, sí, precisamente, que era la energía que mantenía al átomo en forma compacta, por ejemplo. Y luego las subdivisiones del uranio, en este caso, este, puede seguirse dividiendo por ahí. Pero aquí, antes de pasar a la energía atómica, porque es parte de nuestro tema, quisiera hablar de esas partículas del átomo, ¿sí? O sea, protones, neutrones, electrones. Bueno, y allí ya la ciencia tiene que, digamos, aceptar como una especie de paradoja o de contradicción, ¿sí? Lo que se llama, esto es ya muy claro, lo que se conoce como física cuántica, ¿no? Y concretamente se refiere a la naturaleza de la luz, ¿sí? La luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y la luz que es ondular, ¿sí? ¿Qué es lo que ondula, ¿verdad? Y que va a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Pues es energía que luego se comporta como corpúsculo, ¿sí? Como un cuerpecito vital. Entonces, en la fotografía se llaman fotones, ¿no? Entonces, la física cuántica, la física moderna, eh, digamos que ya aceptó que la materia o las partículas subatómicas pueden aparecer de formas distintas, ¿no? Y por eso, cuando nos hablan los físicos, parece que están hablando de ciencia ficción, ¿sí? ¿Cómo es que eso, que son las partículas fundamentales de la materia, por ejemplo, pueden estar en dos o más lugares al mismo tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y que depende del observador el que llegue a una conclusión o a otra. Yo creo que es difícil entender y explicar esto, pero quisiera hacerlo hasta donde lo entiendo, ¿verdad? También, ¿no? Pero imagínense que la luz es una onda y también es un corpúsculo. ¿En dónde está? ¿Sí? Depende del momento en el que el científico hizo el estudio. Entonces, la conclusión que saca un científico y que saca otro científico que lo hace en otro momento desde otro lado, captan en lugares distintos lo mismo. Y por eso al principio costó mucho trabajo el hecho de ver cómo los científicos trataban de obtener medidas precisas, ¿no? De los quantums, o sea, de las partículas subatómicas, y nunca coincidían, ¿no? Y se dieron cuenta de que el observador, o sea, cuando el científico observa y quiere captarlo, una partícula subatómica la cambia, ¿sí? Entonces se le cambia todo por ahí. Aquí, de esto que estoy comentando ahora, lo importante es que las partículas subatómicas, cuando se relacionan unas con otras, cuando cambia una partícula, cambia la otra, las que están en relación.
Y la cosa más interesante es que no importa a qué distancia estén, da lo mismo que estén muy cerquita a que estén a billones de kilómetros de distancia. Y es aquí donde podríamos de alguna manera entender ese orden del universo, del que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ese orden, así como de una estructura genérica, ¿sí? El universo que tiene nidos de galaxias, ¿verdad? Distribuidas correctamente. Esos nidos de galaxias tienen muchas galaxias dentro del nido de galaxias, ¿sí? Y una galaxia tiene millones de estrellas que están ordenadas y uno dice, ¿y ese orden? Claro, nosotros podemos decir, pues claro que aquí no podemos negar la grandeza de Dios, claro que sí. Pero la creación de Dios hizo precisamente la materia capaz de ese orden. Y es ahí donde nosotros encontramos la energía cósmica, ¿sí? Que está contenida en los cuántums, es decir, en las partículas subatómicas que se relacionan, ¿verdad? Y tienen relaciones unas con otras. Esto es algo que todavía nos falta muchísimo por entender, o a los científicos les falta mucho por entender, y que no importa la distancia. Entonces, probablemente aquí es donde, bueno, uno saca alguna conclusión lo más lógico posible dentro de lo poquito que conocemos, ¿no? Lo más probable es que el orden del universo esté gestionado y sea posible precisamente porque las partículas subatómicas llamadas quantums tienen una interrelación a distancias, no importa la distancia, vamos a decir así. Y todo el universo está hecho de esas partículas, nosotros también, los seres humanos. Y es aquí donde, pues vamos a decir así, hablaremos de energía, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un primer acercamiento a lo que llamamos energía cósmica, es la energía del universo, ¿sí? Que es más o menos así como he tratado de describirlo con toda mi limitación, ¿verdad? El conocimiento científico. Y bueno, de aquí viene la palabra cuántico, ¿no? De quantum, ¿sí? Física cuántica, es una física que tiene en cuenta como algo fundamental los cuántums, ¿sí? Es decir, toda esta forma de proceder subatómica. Y bueno, damos otro pasito adelante. Decía que esta es la energía cósmica, pero siendo un poquito más precisos, diríamos que no hay una sola energía, o la energía cósmica es muy variada, o si se quiere, hay varios tipos de energías y a todas juntas le llamamos energía cósmica, es la energía del universo, ¿sí? Y claro que todas cuentan, y vamos a verlo un poquito más adelante. Y entonces quisiera señalar, entonces, ¿qué significa la palabra energía, que es de origen griego? Significa actividad, en griego, energeia, ¿sí? Actividad. Entonces, la energía o la palabra ya en términos físicos, ¿sí? Es una fuerza que genera una acción o un trabajo, se dice en física, ¿sí? Es una fuerza de trabajo, ¿sí? La energía es un impulso ¿sí? Que tiene un efecto, ¿sí? Es una acción, ¿sí? Ya sabemos que en el universo la energía pasa a ser masa y luego puede pasar a ser energía otra vez, ¿no? Entonces, recordamos un poquito los principios de física, ¿no? Cuando estudiamos por ahí la prepa o no sé. Entonces sabe que la energía no puede crearse ni destruirse, se transforma, ¿sí? Que es lo que hemos llamado, o lo que se llama, pues, en física, principio de la conservación de la energía, ¿sí? Y estas fuerzas, ¿sí? Son las que rigen todos los fenómenos físicos, desde la caída de un objeto que genera energía hasta la formación de una estrella.
como de un planeta, ¿no? Entonces, quisiera decir más cosas, pero no, es la energía o las energías, ¿sí? Con el progreso de la ciencia, bueno, el ser humano ha ido entendiendo que la energía ha podido manejar la energía, ¿verdad? Y actualmente, pues de una manera impresionante, ¿no? Pensemos en los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿sí? Y cositas que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, y la cosa más interesante, la energía se puede almacenar. Si yo tengo una pila, por ejemplo, pues tiene energía almacenada. Se la pongo a una lámpara y tiene el efecto de producir luz, ¿sí? Energía luminosa, ¿sí? Puede almacenarse en pilas, en baterías, ¿no? Y dicho sea de paso, en el cuerpo también, ¿sí? La grasa, por ejemplo, que tenemos es almacén de energía, ¿sí? La glucosa es almacén de energía, bueno, y la usamos cuando necesitamos, ¿sí? La energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, podríamos decir que todo lo que sucede se explica con energía. Quitemos la energía y no hay ningún movimiento, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, la energía cósmica, ¿sí? Es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento. A ver, dicho sea de paso, nosotros estamos hechos de átomos que están en movimiento continuo. ¿Sí? Comentaba anteriormente que si es que hacemos el esquema clásico, que no es muy correcto, pero nos ayuda a entender que los electrones están girando en torno al núcleo de los átomos unas 10 millones de veces por segundo, y estamos hechos de átomos, o sea, estamos hechos de ese dinamismo impresionante en su velocidad. Pero en términos ya más grandes, ¿sí? Nosotros también podemos generar muchos tipos de electricidad, de energía, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, la velocidad, por ejemplo, genera energía, ¿sí? O los electrones de los átomos generan energía eléctrica, de ahí viene la palabra eléctrico, ¿verdad? Los electrones que se van moviendo, ¿sí? Intercambiando los átomos del cable, vamos a decir así, ¿sí? Sí existe la energía magnética, por ejemplo, de los imanes, ¿sí? Si queremos juntar dos imanes por el mismo polo, no podemos, ¿sí? Aquí no se ve nada, ni hay nada, y podemos pasar un palillo por ahí, pero no lo podemos juntar, ¿sí? Pero es energía magnética, y aquí el problema de la energía, que a veces asusta a la gente, pues es que no es visible, si no es tangible, si la energía. Pero bueno, los efectos son súper claros, ¿sí? Entonces, la energía eólica, por ejemplo, la que se genera por el empuje del viento, la energía química, ¿sí? Que se da a través de uniones de los átomos, ¿no? Que generan reacciones a nivel molecular, ¿verdad? Y materia la convierten en energía, ¿sí? De hecho, nosotros nos nutrimos por procesos químicos, ¿no? Si yo me como una manzana, por ejemplo, o varias frutas, eso que me comí tiene energía, ahí está pues en forma de sustancias químicas, me la como y yo tengo dentro de mí un proceso que se llama metabolismo, que es precisamente el que yo traduzca eso que me comí, esa materia, en energía vital, ¿sí? Bueno, existe la energía solar, existe la energía atómica, de la cual hablé ya, que es muchísima energía. Puede ser usada para bien y puede ser usada para mal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la bomba atómica, que no era muy grande, ¿verdad? La que los americanos dejaron ahí explotar en Hiroshima, Nagasaki, ¿sí? Y Nagasaki, que digamos pocos átomos, ¿sí? Fueron divididos, ¿verdad? Por una reacción en cadena, y la energía de cada átomo
es un desastre tremendo. Imagínense ustedes si eso era una bomba muy limitada. Imagínense todos los átomos que hay en el planeta Tierra. Imagínense si todos los átomos del planeta Tierra liberaran su energía atómica. Imagínense lo de la bomba atómica de Nagasaki, Hiroshima, no es nada. O sea, es impresionante. Aquí es donde entendemos, por ejemplo, por qué se acabaron los dinosaurios, ¿no? La teoría más probable es que un grandísimo aerolito llegó con una velocidad impresionante e impactó, ¿verdad? En el sureste de México se considera que fue ahí. Hizo un tremendo boquete por ahí. Y toda la Tierra se descompensó por completo. Se considera que la energía liberada solo por ese impacto equivale a miles y miles de bombas atómicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entra la energía propia de la velocidad, del calor, de la temperatura, de la desintegración, digamos una conjunción de energías que invaden y oscurecen el planeta prácticamente, ¿verdad? Lo enfrían tremendamente. Los pobres dinosaurios se acaban y quedan cualquier cosita de vida que empieza otra vez a florecer, ¿sí? Entonces es otro tipo de energía, energía atómica. La energía térmica, por ejemplo, la energía hidráulica, ¿sí? La energía luminosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de energía cósmica, ¿sí? Estamos hablando de muchas energías, ¿sí? No solamente de una energía. Y que gracias a todas esas energías nosotros vivimos, ¿no? ¿Sí? Si no hubiese energía. De hecho, nosotros generamos continuamente campos de energía, ¿no? Existe un aparato que se llama galvanómetro y puede captar la energía del cuerpo o hacer un electroencefalograma. ¿Sí? Es que el cerebro en su actividad genera energía que puede ser captada por un aparato o electrocardiograma, ¿sí? Entonces, podríamos decir que nosotros estamos, digamos, en continua, ¿qué será? Transformación de energía, las energías, ¿sí? Ya había hablado del metabolismo, pero pensemos en la energía mental, ¿sí? Que puede ser visualizada, ¿sí? La energía emocional, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, la química de las hormonas, ¿sí? Las glándulas que tenemos en el cuerpo son fábricas de sustancias químicas que llamamos hormonas, se vierten en la sangre y son utilizables para varias cosas y entre ellas para energía. La adrenalina, por ejemplo, es una hormona secretada por glándulas que están solo los riñones y se llaman glándulas suprarrenales, ¿verdad? La energía física, sí, por ejemplo, para poder que un avión tenga la fuerza del impulso o un coche o cosas por el estilo, ¿sí? Este, eh, Ahora, pues la energía que el ser humano maneja puede destruir la Tierra de inmediato. Pero hay otras cosas muy impresionantes del manejo de energía. Si yo tomo mi celular y tengo saldo suficiente y marco a un celular de Italia, yo puedo hablar o incluso videollamada, ¿sí? ¿A través de qué? O sea, no hay ningún cable, ¿sí? En el celular. Eh, mm, o sea, ¿cómo se explica a dónde va el impulso? ¿Sí? Trato de decirlo porque también cuando lo pregunto a los especialistas, es muy difícil hablar del campo energético, no sé. Pero vamos a suponer que yo marco a un número de Italia, a un celular de Italia, y cuando termino de marcar, el celular envía una señal. ¿De qué está hecha la señal? Es muy fácil decir envía una señal, sí, pero ¿qué es lo que va por allí? A un satélite. Pero ese satélite seguramente está cerca del continente americano, no del continente europeo. No llega hasta allá la señal.
pero este satélite sabe que allá hay otro satélite, pero está muy lejos. Y a lo mejor aquí hay satélites intermedios. Entonces la señal llega a este satélite, el número del teléfono lo ubica, quién sabe cómo, ¿verdad? Pero lo ubica, sabe que está hasta Italia, ve cuál es el satélite que se acerca al satélite que está en Italia y va transmitiendo la señal y llega del satélite que está por allá al celular de la persona. Estamos ahí hablando tranquilamente. Y esto se hace en fracciones de segundos. Y la señal, ¿dónde están los cables? ¿Dónde? ¿Sí? Simple y sencillamente que los científicos han entendido un poquito más cómo procede la energía, ¿sí? Las fuerzas no tangibles que de alguna manera explican por qué el universo funciona de una manera así como tan perfecta, ¿verdad? Bueno, después de este recorrido, que no sé qué tan claro haya podido ser, ¿verdad? Pero que podemos darnos una idea más fundamentada, podría decir más científica, ¿verdad? Y conocemos un poquito esto y leemos un texto o escuchamos a un conferencista, ¿verdad? Que nos está hablando de la energía cósmica o que algunos representantes de la nueva era dicen que la salud depende mucho del contacto con nuestra energía interior y con energía cósmica. ¿De qué depende que me asuste o no me asuste? ¿No? De mi conocimiento o de mi ignorancia, ¿sí? Y esta es una de las cosas que me han llevado a hacer a desarrollar este tema, porque sí me resulta penoso que a veces los católicos aparezcamos ante los científicos como ignorantes, ¿verdad? Que al ignorar ciertas cosas que son conocidísimas, manejables ya por la ciencia y la tecnología, le estemos dando interpretaciones, no sé, de tipo mágicos, penoso, ¿verdad? Es como regresar un poquito al oscurantismo. Nuestra fe cristiana no necesita de esas interpretaciones, ¿sí? Nuestra fe cristiana nos lleva también a estudiar, ¿sí? A poder conocer esa sabiduría de Dios impresionante que dejó plasmada en la naturaleza, ¿sí? Es decir, desde el creador de todo esto. Y vamos a ver cómo funciona eso que él hizo, ¿verdad? En la medida en la que nosotros conocemos mejor cómo están las cosas de un modo fundamentado, ¿no? Ya no nos engañan, ¿no? No nos asustan, ¿no? De lo contrario, sí nos asustan, ¿no? Y es aquí donde quisiera hacer la aplicación final, la razón de ser de esta reflexión, ¿no? Entonces, cuando una persona ignora esto, ignora que la energía del cosmos es la energía que nosotros experimentamos diariamente, solamente que a escalas enormes y tremendamente pequeñas para los dos lados, ¿sí? Y que es muy bueno conocer esa energía, conocer lo que es el metabolismo, por ejemplo, conocer cómo el corazón genera energía con su propio generadorcito de energía, cómo se transmite el impulso nervioso a través de las neuronas y de la sinapsis. Entonces, la palabra energía ni es confusa ni genera miedo. Y también podemos entender una última cosita antes de terminar, según aquí nuestro tiempo, ¿no? Que una vez que a una persona la asustan porque no tenía estos recursos de conocimiento, de información, a pesar de que lo experimenta todos los días y a pesar de que lo usa, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? La asustan muy fácilmente. Y cuando la asustan, su cerebro está asustado y deja de razonar,
y deja de disponerse a investigar. También aquí ya está suficientemente probado por las neurociencias, ¿no? Una vez que a mí me asustan con algo, una partecita de mi cerebro que se llama amígdala, ¿sí? Que es el sistema de emergencia, ¿sí? De mi cerebro, sistema de emergencia cerebral y emocional, ¿sí? Entonces dice, no, eso no, y ya no puedo pensar, ya no puedo razonar con objetividad y probablemente me dé mucho miedo investigar. Es la manera como nosotros podemos entender esto y aquí yo concluyo pues señalando, ¿verdad? Si a las personas las han asustado, cambiando los términos y hablando de quién sabe qué energías y no sé qué cosas, si la han asustado y se anima a buscar y abrirse a ver las cosas como son, lo que dicen los documentos, lo que dice la ciencia, qué bueno. Si no se anima, bueno, entendemos, ¿no? que pues haya mucho miedo, pero quienes han entendido esto, pues una cosa muy clara, no se dejarán asustar. ¿No? Y el miedo y todo lo que se diga, bueno, y todas las cosas que se señalan sin fundamento, ¿verdad? Las podremos entender. ¿Sí? Son fruto del miedo y cosas por el estilo. Probablemente en otra ocasión haga un segundo momento, porque lo que he comentado ahora no solamente es una cosa que podemos nosotros aprender por la ciencia, también en la experiencia, ¿sí? En lo personal, pues he podido enfrentar a brujos, a casas que según eso tienen, quién sabe qué tipo de fenómenos. Y la cosa ha resultado siempre que en la medida en la que uno va con más recursos y con más serenidad, sí, esos fenómenos no tienen poder sobre uno, ¿no? Y ese es un poquito el mensaje, ¿no? de esta reflexión. Bueno, yo aquí me detengo. Fueron datos, no sé si muchos, ¿no? O pocos que pudieran, no sé, quizá a lo mejor embotar un poquito la cabeza o quizá generar interrogantes. Y bueno, si hay alguno, pues con muchísimo gusto, ¿verdad? Entonces yo aquí me detengo y espero reacciones si es que las hay. ¿Mm? Sí, padre. De hecho, tenemos un comentario en Facebook de Ivette. Dice, si el universo está en constante expansión, ¿puede almacenar energía para impulsar la expansión? A ver, sí, se supone que, que el origen, vamos a decir así, a ver cómo podríamos iniciar. Bueno, voy a mejor iniciar al revés. Como está en expansión, los científicos hicieron el cálculo, ¿sí? Al revés, ¿no? Entonces dicen, a ver, si está expandiéndose a esta velocidad, vamos a hacerle al revés. ¿Sí? Y este, calculan que más o menos hace 14.000 millones de años estaba concentrado, partió de una única realidad, ¿no? O un átomo enorme, o un átomo diminuto, o lo que quieran, pero de una unidad, ¿sí? Entonces de ahí me empieza la expansión. Ahora, ¿por qué se sigue expandiendo? Bueno, yo pienso que una probabilidad es porque haya ese tipo de leyes que todavía estamos descubriendo, ¿verdad? Esa comunicación, o por el impulso inicial, ¿sí? O sea, el impulso inicial, ¿sí? En estas cosas, digamos que hay muchas que son sumamente probables, incluso se pueden manejar, y otras que uno dice, bueno, siempre hay datos nuevos, descubrimientos nuevos, ¿sí? Pero yo diría que hay un impulso inicial, ¿sí? O sea, si no hubiera habido ese impulso inicial, no hay universo, o sea, estaría todo así. Entonces, y es impresionante la expansión que logra, que ha logrado y que seguirá, y la formación de los planetas y sistemas solares. O sea, cómo eso que está ahí va formando
soles, planetas a distancias perfectas. O sea, es muchísimo, o sea, es algo que rebasa muchísimo nuestra capacidad de investigación, de conocimiento. Lo que hacemos ahorita son decir, a ver, con estos datos que tenemos, podemos más o menos entender esto, ¿sí? Pero que yo crea que conozco la energía cósmica así como si fuera, lo estuviera aquí, no tampoco es así. Lo que sí interesa es que aquello que conocemos de la energía, energías, ¿sí? Aquello que conocemos para nosotros en nuestro pequeño planeta y nuestra reducida experiencia es muy útil, ¿sí? Que incluso he pensado que podría ser interesante ver cómo funciona nuestro organismo y lo que nos enseña de esto. Porque si hablamos del universo es impresionante. Si hablamos del cuerpo también es impresionante. El número de átomos, de neuronas, las conexiones, el orden, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, impresionante, ¿no? Y bueno, una de las cosas que pueden deducirse, aparte de lo que hablamos de la energía, pues es como el hecho de decir, pues no conviene hablar como si supiéramos tanto, ¿verdad? O sea, la energía, quién sabe qué, cósmica son energías, tenemos evidencias de muchas. Lo que conocemos hasta ahora es muy útil para nuestra salud, para que no nos asusten, para que no nos vengan con cuentos y cosas por el estilo. ¿Sí? Sé que me fui un poquito más amplio de la intervención de Ivette, pero diría que seguramente hay más datos que explican la expansión del universo aparte de la sola relación cuántica, vamos a decir así, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Javier Guillén dice, muy interesante, elementos que se desconocen. Gracias, padre. Gracias. Y de la plática de la semana pasada, padre, en nuestro canal de YouTube tenemos a Patti Viera, que dice, gracias, padre, una bendición conocerlo y nutrirnos con sus conocimientos. Luis Cervantes dice, muchas felicidades por su cumpleaños, padre Octavio, que Dios le conceda muchos años más de vida productiva como hasta ahora y que a todos nos conceda paciencia para escuchar los comentarios sin fundamento sobre la nueva era. Es broma, dice. Steven Pinker dice que las creencias irracionales pueden expresar repudio a alguien o algo que nos desagrada, es decir, desde la emoción y no porque se crea en el argumento. Quizás los ataques al yoga, homeopatía, etcétera, son producto del miedo de una fe erosionada, evitando el esfuerzo que implica fortalecerla en la alegría del evangelio. Sí, de acuerdo, gracias, sí, completamente de acuerdo, sí. Y bueno, pues el miedo es aquí el factor casi determinante, ¿verdad? De muchas situaciones. Muy bien, sí, gracias. Gloria Navarro dice, feliz cumpleaños, estimado Padre Octavio, que siempre Dios lo bendiga con mucha salud y amor, mi gran Padre Octavio, millones de bendiciones por tanta sabiduría y conocimiento. Estoy tan agradecida que por años ha sido mi gran guía de mucha sabiduría con amor, lo quiero mucho. Gracias, igualmente, gracias. Y Graciela Bronzone dice gracias solamente. Y pues aparecen Gracias. todos los comentarios que tenemos hasta ahorita, padre. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, bueno, si hubiese, o sea, si el tema se cerró bien, perfecto. Si hubiese alguna cosita, pues ya me comentarás en la semana Claro que sí. y vemos qué sucede esta semana, ¿verdad? Una de las hipótesis es lo que comentaba hace un momento, que podríamos ir viendo esa maravilla que es nuestro organismo y sobre todo lo que nos enseña para la vida, ¿sí? O sea, no sé, el modo como funciona el cerebro, cómo funcionan los pulmones o cómo funciona el corazón, etcétera, el modo como funcionan, la misión que cumplen para que podamos vivir, nos ayuda mucho a entender qué tenemos que desarrollar nosotros para poder afrontar la vida, ¿sí? Es algo así como si los órganos tuviesen una personalidad, ¿sí? Y que nosotros podemos traducir a nuestra personalidad, ¿sí? Vamos a ver si por ahí pueden ir las siguientes reflexiones, ¿verdad? Y bueno, ya veremos, ¿sí? Muchas gracias, padre. Es una probabilidad. Marichuy Herrera dice, gracias, padre, muy interesante, agradezco sus esfuerzos
para que entendamos que todo tiene una razón de ser y no son mágicas. Muchísimas gracias, muy amable. Pues Ok, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Padre, que pasen buenas noches. con mucho gusto y muchos saludos y bendiciones y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Si Dios Que quiere. descansen, que sigan bien. Igualmente, Padre, Gracias. 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 Bye.